Eso ya, eso ya es diferente. Entonces, estoy tratando como de darles a entender una idea porque aquí tenemos un gran desafío y es que un doctor, más allá de ser un profesor, un doctor es alguien que produce conocimiento. Seguramente ya lo vieron ustedes con Diana, ya lo vieron ustedes con otros colegas, que hay una actividad que, bueno, ustedes se pueden meter fácilmente a los buscadores, a las bases de datos, mirar aquí, mirar allá, hacer un análisis bibliométrico, pero digamos esa es la parte sencilla. La parte difícil es pensar para crear una idea nueva. Esa es la parte difícil. Y miren, les voy a decir de una vez, ¿por qué se va a hacer más difícil? ¿Por qué va a ser más complicado? Y voy a ponerles una analogía. No se preocupen que yo tengo diapositivas. Lo que pasa es que me gusta empezar con estas reflexiones. Eh, Tengo una analogía aquí que quiero ponerles y es, mucha gente dice que los embutidos, la carne procesada es, es cancerígena, ¿sí o qué? Eso es lo que le dicen a uno. No, la carne procesada es cancerígena. Las salchichas, toda la comida procesada en general es cancerígena, es mala. Eso te va a matar. Si te lo sigues comiendo, te va a matar. ¿Qué tienes que comer? Cosas que no sean procesadas. Verduras no procesadas, frutas no procesadas, la carne comprada en carnicería y hecha en casa, ya eso tiene otro contexto. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque si uno se pone a mirar, voy a abordar el elefante en el salón. Digamos en inglés hay una expresión que dice, let's, let's address the elephant in the room. Eso significa, vamos a abordar el elefante que está el elefante blanco de la habitación. ¿Cuál es? La inteligencia artificial. Y el módulo es escribir y leer artículos científicos. Y entonces uno dice, yo para qué me voy a complicar leyendo 300 artículos académicos para mi revisión de literatura, sabiendo que eso me lo hace la inteligencia artificial. Y entonces yo les digo a ustedes, miren, síganme con la analogía de, de los embutidos y las cosas procesadas. Es lo mismo que hace la inteligencia artificial. Es exactamente lo mismo. Procesa la información y se la da a ustedes desmenuzadita. Y eso en el futuro, se van a acordar de mí, se va a convertir en algo muy complejo, generar nuevo conocimiento, porque eso es la repetición de la repetidera, y ya uno al final ya puede leer los documentos que escriben los colegas, que escriben los amigos, que escribe la novia, que escriben los estudiantes, todos procesados con inteligencia artificial, y ya lo último uno no puede ni siquiera entender qué es lo que dice, porque a veces es la repetición de una cantidad de frases que juntas no tienen sentido. Y esa es la información procesada. Entonces, un elemento que yo quiero abordar aquí es cómo usar la inteligencia artificial para que no se convierta en el cáncer del conocimiento. Porque es que si ustedes van a ser doctores, van a ser también profesores, y antes de ser, bueno, ya son profesores, pero al ser doctores tienen la obligación de poder enseñar a los estudiantes el uso responsable de estas herramientas para la lectura y para la escritura. Y para poder enseñar eso hay que aprenderlo primero. Entonces, me parecía muy importante como abordar esto primero en esta primera sesión, porque es un elefante grande, blanco, que tenemos que abordar antes de entrar en materia. Esto va a ser un tome y deme, va a ser un tome y deme, y les digo, no sé si a ustedes les ha pasado, en algún momento uno lee un documento y a veces uno siente, digamos, no sé si a ustedes les ha pasado, me imagino que antes de la inteligencia artificial, un estudiante de maestría tal vez les pasaba a ustedes un documento y el documento tenía, digamos, no sé, en la introducción tenía 4 párrafos, 5 párrafos, y luego seguía en la parte del desarrollo teórico donde tenía, digamos, tal vez unos 16 párrafos. Y en algún momento uno le dice al estudiante, venga, ¿por qué no le pone como un dibujito como por aquí, donde usted como que demuestre qué es lo que va a hacer en el primer párrafo y en el segundo y que todos vayan como interconectados, como que muestren el marco, la lógica de su pensamiento? ¿Saben qué le da a uno esa capacidad para decir ese tipo de cosas? La lectura y la escritura cuando uno mismo la hace. Nada más. La inteligencia artificial no va a hacer eso por ustedes. Ella no lo va a hacer. Y el problema es que todo el mundo es muy berraco, como decimos en Manizales, de donde yo vengo, de la zona cafetera, todo el mundo es muy berraco cuando está detrás de un computador, cuando está sentado en un computador, pero cuando lo sientan al frente de alguien para darle feedback a un documento y de pronto no sabe el nombre de los autores, de pronto no conoce las teorías, no conoce los mecanismos, no conoce cómo escribir unas conclusiones, no conoce cuál es la literatura científica relevante que crea las tensiones, ahí ya hay un problema. Entonces, para poder, digamos, usar eso también de manera responsable, hay que conocer la literatura y para conocerla hay que leerla. Y hay que leerla uno mismo, no hay que hacerla con inteligencia artificial. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hace uno? Uno va a la carnicería, uno mismo compra su paper y uno mismo va y lo cocina en casa. Y la carnicería son las bases de datos. Básicamente eso es lo que hay que hacer para evitar el cáncer de, de conocimiento. Entonces, no siendo más, ahora sí comencemos. Esa era como una especie como de reflexión que les tenía que me parecía pues como muy, muy relevante.
Entonces, a ver, vamos, voy a ver si puedo compartir la pantalla. A ver, ok, esto está muy bien. A ver, esto es Zoom. Compartir. Screen 2, listo. Compartir. Me imagino que ahí ya pueden ver, ¿sí? Ahora sí, Marco sí, Antonio está levantando la mano. Hay dos personas levantando la mano, Marco Antonio y Fridel. gracias. Primero Marco, que le ve la mano levantada primero. Muchas gracias. Jason, muy interesante, creo que muy pertinente esta reflexión inicial, aunque es muy probable también que me esté adelantando lo que vamos a ver ahora que veo el título, porque la pregunta que seguía era, estando de acuerdo con lo que dijo, la pregunta que seguía era, ¿y entonces cómo utilizamos esa inteligencia artificial que no podemos negar, que nos puede dar mucha información, nos puede hacer muchas cosas que ayuden y sustenten el proceso de investigación? Eso es una muy buena pregunta. Bueno, y Fridel, voy a poner las dos preguntas aquí juntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jason? Primeramente, un gusto conocerte. Te cuento que en realidad esta pregunta yo ya le hice a la misma IA y quisiera un poquito compartir a todos en realidad cuáles han sido los resultados, ¿no? En ese sentido. La IA en sí, en lo que estábamos debatiendo, y sí le hice esta consulta, me dijo que en realidad la IA es connectivista, ¿no? Que en realidad genera conexiones en realidad en su formato, y en el cual hay una situación compleja en cierta forma por el hecho de que si la IA no recibe nuevo conocimiento y solamente se replica por el conocimiento en sí, entonces va a llegar a un bucle en el cual no va a generar, como se dice, una información que así tal necesita, ¿no? Entonces, como seres humanos, nosotros necesitamos alimentarles de información. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles han sido los resultados que actualmente estoy utilizando con la IA? Porque te cuento que sí lo utilizo. Uno, utilizo el método socrático, en el cual, más que todo, es una generación de debate que manejo con ella. Me genera, obviamente, las guías necesarias, en el cual, bajo un aprendizaje más acelerado, me puede generar formatos e ideas. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas, que en el cual la lectura necesariamente uno tiene que leerla, porque los resúmenes no son suficientes y tampoco la creación misma de un artículo, que es lo que te puede realizar la IA, tampoco no es suficiente, sino que nosotros tenemos que generar criterios, pero la IA también nos puede generar como una herramienta muy interesante de debate, que es lo que manejo también. Después de leer, genero un espacio de debate, y en el cual eso genera un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje para uno. Muchas gracias, Fridel. ¿Y Gary? Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Un gusto conocerlo. Nos han hablado mucho de usted y qué bueno tenerlo como docente y un gusto, va a ser un gusto recibir sus conocimientos. Eh, Consultarle sobre todo, por favor, si bien estamos en el tercer módulo, ya tuvimos con la doctora Diana, pero fueron muy rápidas las clases, nos pasó muy rápido el tiempo y no nos alcanzó para muchas cosas. Entonces quería pedirle, por favor, si nos puede decir qué páginas nos recomienda para lectura de artículos científicos y qué, bueno, por dónde podemos comenzar, qué artículos nos recomendaría, por favor. Muchas gracias. Claro. Listo, no, muchas gracias, Gary, por como decimos en mi tierra, por las flores. Yo creo que muchas expresiones tal vez les van a parecer a ustedes coloquiales, pero pues ese es mi español y bueno, pues ese es el español que yo no pongo en los papers académicos, entonces pues les tocó, compañeros. Pero bueno, eh, Marco, sí, definitivamente yo voy a abordar la pregunta que me acabas de hacer, la voy a abordar en la presentación desde diferentes perspectivas. Es como la primera. Friedel, muy interesante lo del método socrático, muy interesante. Hay otros métodos, claramente, digamos, va a haber también o ya existe, digamos, una forma de promptear en la inteligencia artificial que, dependiendo de cómo uno ponga su perspectiva, pues extrae la información y pues muchas veces es más útil que otra. Entonces, eso por un lado. Por el otro, definitivamente los modelos, digamos, de lo que se llaman los Large Language Models, ellos son más bien un modelo de probabilidad y usan la información ya existente, pero ellos no crean conocimiento. Sí pueden resolver problemas, digamos, cuando es un problema matemático, eso sí lo puede hacer, pero no puede generar conocimiento. Con los prompts adecuados puede analizar datos cualitativos y puede ayudar a interpretar datos de tipo cuantitativo. Eso sí, definitivamente no hay duda, es una gran herramienta. Pero ahora estamos hablando de lo que todos los estudiantes están usando y todos aquí como docentes que somos y como investigadores que somos, nos toca sí o sí saber cómo la podemos usar en nuestro beneficio y también cómo incorporarla en nuestro diario que hacer. Esa es como la cosa. Y no se preocupe por las páginas. Yo creo que más allá de páginas, ahorita en este módulo, de hecho, lo que les voy a contar en esta presentación, les voy a dar una serie de pautas también para entender, digamos, cómo abordar ciertos documentos, porque no todos los documentos se abordan igual. Y esto tampoco hay que ponerlo en un pedestal.
Para leer, digamos, un documento académico, hay que leer un documento académico, cualquiera, entre más lea uno mejor. Es como, a ver, el ejercicio mental de leer un documento académico jamás, jamás se acaba, eso siempre hay que hacerlo, todo el tiempo hay que hacerlo. El tema es, ¿qué leo yo que sea relevante para mi tema de investigación? Entonces, digamos, el hecho de que ustedes están haciendo un doctorado creo que se llama innovación y creatividad, ¿se llama así? Innovación y Emprendimiento es. emprendimiento. ¿Cómo? Innovación y emprendimiento. Innovación y emprendimiento. Entonces, me imagino que todo el tema de innovación lo vieron con Diana, eh, y ahora, pues, digamos conmigo, es, bueno, ¿cómo leer la innovación, por ejemplo? Ahora, la pregunta es, ustedes ya tienen preguntas de investigación, ya tienen temas de interés, ya han comenzado a indagar qué es lo que les gusta hacer, porque también hay una cosa importante en todo esto antes de comenzar a meternos la cabeza, a meter la cabeza dentro del agua, y es, uno no puede leer de un tema que a uno no le gusta. Si ustedes escogen un tema de doctorado que no les gusta, leer va a ser un suplicio, va a ser un sacrificio, va a ser una crucifixión cada vez que ustedes se sientan a leer un documento académico, eso va a ser un sufrimiento. Así que yo no se lo recomiendo. Tienen que sentarse a pensar exactamente qué es lo que les gusta. Y les tengo una buena noticia y una mala noticia. Para aprender o para ver qué es lo que a ustedes les gusta, tienen que leer, pero como un berraco. Y entonces ahora, páginas web para leer. Digamos, yo no sé si Virginio les contó a ustedes o el rector Loaiza que yo hablo hasta por los codos. Aún sin voz yo hablo hasta por los codos. Entonces, cuando se me llegue el tiempo, me dicen. Pero les voy a contar, muy metódicamente, dependiendo del tema de interés de ustedes, hay diferentes journals, por ejemplo. Entonces ustedes me dicen, no, si por ejemplo Guido me dice, no, es que mi tema de investigación es, no sé, es emprendimiento femenino, por ejemplo, porque digamos hay un movimiento, hay una corriente de la literatura científica académica que trata de women o female entrepreneurship. Listo, entonces hay que leer. Ahora, no, es que mi inglés es muy malo, pues lean inglés, entre más lean inglés, más va a entender. Si no entiende nada ahorita, lea un poquito, mañana va a entender otro poquito, es un proceso incremental. ¿Por qué les digo esto? Pues vean, mira, les voy a contar, mejor dicho, venga, les cuento el cuento aquí rápidamente. Vean, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, donde trabaja Diana. Yo hice allá ingeniería química, hice el MBA allá también. Estudié en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudié innovación allí. Estudié en la Universidad de Strathclyde en Glasgow, también estudié estadística avanzada para innovación y emprendimiento. Con Google y en la Universidad Católica de Lovaina en Leuven hice un curso en datos y algoritmos para innovación y emprendimiento. De la Universidad Libre de Bruselas, allá obtuve el doctorado, y allá también hice un postdoc. Y ahora estoy en la Universidad de Erasmus en Rotterdam School of Management, haciendo pues básicamente lo mismo, sino que ahora estoy usando, digamos, largos. A ver, yo hice mi doctorado en métodos mixtos, que es cuantitativo y cualitativo, pero estoy haciendo el postdoctorado en este momento en métodos solo cuantitativos. Entonces lo que estoy haciendo es analizar información de 10.000 comunidades energéticas en Europa para determinar cuáles son valga ahí la repetición, para determinar cuáles son los determinantes del surgimiento de estas empresas en Europa. Entonces, esto, digamos, tiene una implicación fuerte sobre el tema de política, el policy making, para los hacedores de política, para las empresas, digamos, que de la Unión Europea y para, digamos, las empresas energéticas como tal. Eso es lo que estoy haciendo ahora en este momento. Y ustedes dicen, no, pues es que este muchacho, mejor dicho, pues tuvo buenos papás, lo apoyaron desde el principio, no, pues es que no todo el mundo es tan privilegiado, bendito sea mi Dios. Pero resulta que no. ¿Cómo les parece que, mejor dicho, pues todo ha sido un parir micos, todo ha sido un vía crucis muy berraco? ¿Por qué les cuento esto? No para que ustedes digan, es que este man sí debe ser muy inteligente, debe ser la lumbrera, es que este, mejor dicho, quién sabe de dónde salió. No es para eso. Es porque ustedes creen que yo, hijo de un tendero, yo iba a saber hablar inglés. ¿De dónde? Yo aprendí a hablar inglés viendo películas, yo aprendí a hablar inglés leyendo libros en inglés porque no sabía hablar inglés. Me tocó así, porque es que no había plata para pagar un centro colombo americano o un sitio donde le dieran a uno curso en inglés. Y porque tampoco había tiempo, porque yo estaba estudiando ingeniería química, luego me tocó ejercer como ingeniero químico, ¿y a qué hora me iba a sentar yo a estudiar inglés? No había tiempo, me tocaba cuando salía de la universidad, me iba para la calle y me tocaba verme películas. Y las películas que yo me veía me las repetía una y otra vez. ¿Por qué les cuento esto? Porque entre ustedes más lean documentos académicos, más van a entender el inglés. Porque es que definitivamente en un contexto donde todo el día uno habla español, como en el contexto latinoamericano, con los colegas, con la esposa, es muy difícil crear un ecosistema que le permita a uno todo el tiempo estar hablando o estar pensando menos en inglés. Es muy berraco, pues por aquí uno lo coge, pues ya cuando uno está por aquí ya el tema cambia porque le toca a uno sí o sí, pero en Latinoamérica, cuando uno todavía vive allá, ese es el verdadero desafío. Entonces, digamos tips, lean, lean y lean y lean. Entonces, para eso, yo voy a designar, a ver, miremos a ver quién está por ahí, a ver, miremos a ver quién está por ahí dando papaya, como decimos en Colombia. A ver, muestre a ver. Vamos a ver si los puedo ver aquí a todos. A ver quién me hace el favor y se crea un documento compartido en Google Docs,
con el nombre de todos ustedes, digamos, en la primera columna, o digamos un alma caritativa que pueda hacer eso. Ruth, El nombre, necesito el Jason, nombre de eso la... lo puede hacer Ruth si necesitas. Ah, perfecto, listo. No, entonces Ruth, estás por ahí, Ruth. Sí, yo se lo hago el Hola, diccionario. Ruth. Listo, Ruth, excelente. Entonces, mira, no, lo que les voy a pedir a ellos es un documento en Excel, un documento en Google Docs, bueno, preferiblemente en Excel, que permita tener en la primera columna el nombre de todos los asistentes a este curso y en la segunda columna la idea en la que ellos quieren trabajar. Entonces, yo ya lo que hago es que con eso, con esa idea, yo les asigno un journal, les asigno o les recomiendo un journal y unos papers. Entonces ya eso les va a ayudar a ustedes a entrar a caminar. Entonces, digamos, si el tema de José Eduardo es innovación abierta, entonces yo ya sé que journals sirven para eso. Y le mando unos documentos porque yo conozco los autores, etcétera, etcétera. Es decir, conozco los autores porque he leído la literatura de ellos, no es porque sea amigo de ellos. Aunque algunos sí, pero básicamente así es como funciona la dinámica, para que también no se estresen pensando en qué páginas, sino más bien en qué journals. Porque, digamos, las páginas siempre son las mismas. Las páginas siempre son Scopus, Web of Science, Google Scholar. Siempre es lo mismo. De hecho, algo que yo hago mucho es, me voy siempre a Google Scholar, escribo el nombre del tema que yo quiero indagar, digamos, no sé, innovación en países en vía de desarrollo, o comunidades energéticas en países en vía de desarrollo, y ahí me aparecen todos los documentos. Y ya luego de ahí salto al journal, esto también es una manera de hacerlo, sin necesidad de complicarse tanto de que primero hay que meterse a Scopus, de que primero hay que meterse a Web of Science, de que hay que loguearse con la universidad. No, primero obtenga el nombre del paper, primero mira a ver si el paper le gusta, lea el abstract, lea el resumen, y ya si le gusta, ya se mete al journal y ya hace toda esa vuelta, no al revés, para que no gaste tanto tiempo. Pero eso lo haremos después. Bueno, bueno, y también he dado clases por aquí de emprendimiento estratégico, de administración estratégica, bueno, otros temas ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo es identificar de qué trata una... Bueno, son básicamente tres: resumir, analizar y criticar. Y ahora todo el mundo, como les decía, el tema ahora es muy sencillo, de que uno le pone a un estudiante, haga un ensayo sobre tal cosa, y entonces él le pone la estructura ChatGPT y ella le saca todo. Entonces, ¿dónde está el sentido crítico, cierto? Y ya todo el mundo tiene como una posición incluso hasta arrogante, porque todo el mundo ya todo lo puede hacer. Y ese es un problema. Si digamos, mantenemos la posición nosotros como académicos para aprender a tener un sentido crítico y también diseminarlo, de repente, pues, esa transición de inteligencia artificial a algo más, pues tal vez no nos va a dar tan duro. Entonces, la idea es que pensemos en que resumir es importante, identificar de qué trata un artículo, que es a nivel más básico, ya la inteligencia artificial lo hace con mucha facilidad. De hecho, para eso sí me parece muy interesante. eh, Analizar, digamos, entender cómo está construido el argumento, el problema, el vacío de conocimiento, la teoría, el método, los resultados y la contribución. Mira, hace poco hay un curso en la Universidad Nacional de Colombia también, a todos los estudiantes de doctorado de todo el país, porque ellos tienen como un coloquio doctoral nacional donde reúnen a todos los estudiantes de todas las sedes. Yo tengo entendido que la universidad, la UCB también tiene varias sedes, y hagan de cuenta pues que la universidad hace lo mismo y reúne a todos los candidatos de doctorado. Y entonces me pusieron tres muchachos digamos ahí como quien dice, en la bandeja. Me pusieron tres muchachos ahí y me dijeron, bueno, discuta usted con ellos delante de toda la gente en línea, a ver cómo le va. Entonces les pregunté, bueno, cuéntame cuál es el vacío de conocimiento de su investigación. Entonces uno de ellos dijo, no, pues es que nadie ha hecho un estudio en Colombia que indague cuál ha sido el rol de las comunidades cafeteras en el crecimiento de la industria del café, desde los acueductos rurales y no sé qué y no sé cuántos. Y yo, bueno, pero entonces, ¿cuál es el vacío de conocimiento? Pues que es que eso es muy importante porque es que nadie lo ha hecho. Sí, pero ¿cuál es el vacío de conocimiento? Y entonces siempre nos la pasamos en ese vaya y venga. Él no sabía qué significaba un vacío de conocimiento. En este curso vamos a identificar qué es eso. Porque es que una cosa es que, digamos, Marco piense que es que un vacío de conocimiento es muy importante porque es que a él le gusta el tema y le apasiona. Y otra cosa es que la literatura no lo necesite. Son cosas distintas. Otra cosa es que nadie esté pidiendo por una investigación como esa. Eso es otra cosa completamente distinta. Ahora, los documentos académicos también, yo no sé si ustedes ya han visto esto. De hecho, quisiera preguntarles, ¿ustedes ya han leído artículos académicos? ¿Ya les han puesto esa tarea en los otros cursos? No. Bueno, eh, y ustedes han identificado, ya les han enseñado que hay una arquitectura en esos documentos que hay que identificar. Excelente, excelente, eso me encanta. Pues resulta que cuando uno se vuelve muy teso en eso, ¿cómo es que dicen ustedes allá en Bolivia? Cuando uno se vuelve muy capo con el tema de leer un documento académico, sí, José. Jason, una consulta. En este tema de la crítica, cuando uno hace la evaluación de en qué aporta un documento, ¿cómo podríamos medir ese en qué aporta? ¿A qué viene mi consulta? Como Universidad Católica, por ejemplo, se ha establecido que una línea de medición ya no es tanto la cantidad de artículos científicos que uno publica, sino el impacto que va a tener la investigación en la sociedad. Ahí me queda un poquito esa duda de la medición. ¿Cuál sería ese elemento de medición? ¿En qué aporta ese artículo científico? Eso es una gran pregunta, José, porque le voy a responder muy claro con base en la literatura científica relevante, que ese es precisamente mi tema de investigación doctoral. Ese es precisamente el tema. Y le voy a decir, la literatura no tiene respuesta. La literatura no tiene la respuesta, no la tiene. Digamos, esa es una muy buena pregunta de investigación. ¿Cómo se llaman? Estoy buscando la expresión en español. ¿Cuáles son bueno, los KPIs, creo, los Nobles Indicadores. Performance Indicators, Indicadores. los indicadores? ¿Cuáles son esos indicadores
que van a permitir evaluar hasta qué punto una publicación, una investigación va a tener un impacto. Entonces, ahora, ¿qué significa impacto? Entonces, es impacto ambiental, es impacto social, impacto académico, impacto político. ¿Y qué significa? Ay, pero es que el político también pertenece al social. Ah, pero es que el ambiental pertenece al societal. Y entonces, ¿societal eso qué es? No, es que la mezcla entre el ambiental y el social. Entonces, ese tema todavía está en veremos. Y de hecho, ustedes pueden ver eso si les interesa más. Ahí les voy a soltar de una vez las perlas. Pueden ver eso en el Journal of Technology Transfer, que ese es uno de los journals que digamos, es bandera en ese tema. Journal of Technology Transfer es uno. Otro es el Small Business Economics. O sea, no es que yo me quede gringo, lo que pasa es que los journals se llaman así en inglés. Y el lenguaje de la academia, el lenguaje es el inglés. Entonces, sí o sí, nos guste o no, sepamos o no, toca leer con inglés. Y les voy a recomendar otra cosa también. Eh, a mí me tocó en ese entonces sentarme a leer con el diccionario de Chicago, el amarillo. Les tocaba este fue ese librito amarillo, diccionario de Chicago de inglés, inglés, español, español, inglés. Me tocó sentarme a traducir palabra por palabra cuando yo no entendía. Y claro, eso es un ejercicio mental que le ayuda a uno a memorizar más rápido. Pero ahora cuando uno copia y pega un texto completo a Google Translator o ahora incluso a ChatGPT, cuando uno ya le puede decir, traduce lo equivalente en español. Entonces, miren ese prompt, traduce lo equivalente en español. Entonces ya no le toca a uno interpretar, ya se lo da a uno masticado, ya le dice a uno, vea, lo que significa en el español de Bolivia es este, prum, y se lo suelta a uno. Ahí no hay ningún aprendizaje, hay un entendimiento del mensaje del documento, pero no hay un aprendizaje del inglés, entonces uno se queda siempre ahí rezagado. Entonces usted nunca va a ser capaz de irse a leer un documento y entender qué es lo que dice, porque como usted lo lee siempre en otro idioma, y ese es el problema. Eh, Les cuento esto porque la inteligencia artificial no hay que usarla como una muleta, hay que usarla como una escalera. Son cosas distintas. Entonces, cuando uno la usa como una muleta, uno siempre va a estar cojo, pero, y de pronto no va a subir al segundo piso, pero si uno la usa como una escalera, de pronto es diferente. De pronto podemos encontrar un ejemplo mejor en lugar de muleta. Bueno, ustedes yo creo que el mensaje se entendió. Pero en ese sentido, Journal of Technology Transfer es muy importante para entender cuáles son esos indicadores que conectan, digamos, patrones de innovación. Entonces, digamos, universidad, empresa, Estado, sociedad, la triple hélice, la triple hélice de la innovación, que también han escuchado ustedes hablar por todo lado, que es universidad, empresa, Estado, y luego salió otro señor sacó la tetrahélice, la cuádruple hélice de la innovación, universidad, empresa, Estado, sociedad, y todo eso precisamente para medir o para entender cuál es el impacto de la ciencia que se produce en una universidad. Si esa ciencia es muy buena, entonces digamos, si es una invención. Digamos, hay un estudiante de José Eduardo que se inventó tal vez un dispositivo que permite, no sé, se inventó un algoritmo que permite acelerar los prompts, el prompting para ChatGPT. Pues resulta que ese algoritmo puede ser comercializado y se lo inventó en el contexto de la universidad. Entonces hay una parte de la propiedad intelectual que le pertenece a la universidad y ese es un tema que para medir la importancia de eso y el impacto, eso todavía hay mucho para publicar. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo por publicar. Entonces, esa pregunta todavía no tiene respuesta. Eso es una muy buena tesis doctoral. Bueno, entonces, la crítica, ¿qué aporta? Esto, digamos, más allá, en ese sentido, digamos, también hay otra cosa. Yo quiero hacer un llamado también como a aterrizar un poco. A ver, como decía un profesor en la Universidad Nacional, me decían, bájese de la nube, pero no se suba a la mía, me decía así. ¿Y eso qué significa en ese sentido? Significa, yo entiendo que uno, cuando uno comienza un doctorado, uno quiere cambiar el mundo y uno se imagina que el nivel de complejidad de una tesis doctoral, pues lo lleva a uno al punto en el que uno sabe o necesita y cree que el final de la tesis de doctorado es algo que le va a dar un premio Nobel. Y uno se pone a cargar el mundo haciendo los hombros, pensando, en los hombros, pensando que ese es el objetivo, y resulta que no es el objetivo. ¿Y ustedes saben cuál es el objetivo del doctorado? Publique 4 artículos académicos. Ese es el objetivo, 4 artículos. Al menos por aquí. Yo no sé cuánto les piden a ustedes. Seguramente tal vez les piden, no sé, tal vez una tesis escrita, o tal vez mínimamente un documento académico. Entonces, si es una tesis, fantástico. Digamos, es menos difícil, aunque también es difícil. Pero si es un documento académico publicado en un journal, eso ya es otra cosa. Ya es más complejo. Y ahí el impacto, miren pues, el impacto allí no es a quién beneficia mi investigación con el paper como tal, con el documento académico. No, ahí es cómo es que mi documento, miren pues aterricemos la expectativa, es cómo el documento mío extiende la literatura académica científica relevante actual. Esa es la pregunta. No es cuál es el impacto mío sobre las comunidades rurales para que finalmente tengan acceso a agua potable. No, no, esa es una consecuencia tal vez a mediano o largo plazo, pero su trabajo ahora es publicar, ese es su trabajo es hacer la tesis. Entonces, usted no se puede sentar a pensar en el género, cuál es el género de Los Ángeles y a filosofar. Claro, es muy bueno, sí, claro, pero la mejor tesis, muchachos, señores y señores, la mejor tesis doctoral es una tesis escrita, la que ya está escrita. Filosofee todo lo que quiera, pero tiene que escribir el documento y lo tiene que escribir usted solito. De manera que si alguien lo aborda a usted en una defensa de una tesis doctoral y le dice, Guido, es que en el capítulo 3 en la página 27 en el párrafo de abajo, después del gráfico 7 me parece que eso que usted dice ahí no tiene sentido. Si le sale, digamos, a alguien diciéndole eso. Y Guido le pidió a ChatGPT que le ayudara a escribir algunas partecitas por ahí. ¿Cómo queda uno ahí? ¿Cómo responde uno?
Mira, el nivel de respuesta en una tesis doctoral, en una defensa de tesis, es que uno tiene que llegar al punto en el que uno dice, sí, sí, claro, sí, me acuerdo, ¿cuál es el problema de la figura número 7? Porque está bien descrita en, el párrafo, en los párrafos subsiguientes 7, 8, 9 y 10. Y de hecho, al final del párrafo 8 hay una partecita donde yo lo describo incluso mejor, y al revés, y de adelante para atrás. Y de hecho, en la página 48 por allá hay otra descripción, que es lo que no le gusta. Uno tiene la capacidad de responder así, de conocer su propio documento de pe a pa, desde la A hasta la Z. Y por eso el ejercicio de escritura académica debe ser eso, un ejercicio de escritura de una conversación entre lo que yo creo que es, entre lo que me dicen los resultados y entre lo que dice la literatura. Y cómo con los resultados, y con lo que yo quiero que los resultados digan, y con lo que de hecho dicen, cómo es que yo extiendo lo que dice la literatura. ¿Cuál es el debate que yo estoy abordando? Es que ese es el tema. Permítanme, yo les digo también otra cosa, y es que a veces idealizamos mucho y ponemos el doctorado por allá en el cielo. Y resulta que no, entre más aterrizadito se lo tenga, más fácil va a publicar. Así va a funcionar esto. Entonces, muy bueno lo del impacto, muy bueno, pero ese impacto hay que publicarlo. Y el impacto aquí es sobre la literatura científica relevante. Entonces, ya el problema no es la falta de información, el problema es la dificultad de evaluar, seleccionar, interpretar y contribuir. Entonces, miren, yo les digo a ustedes, por ejemplo, Henry Edskowitz, el autor, esto está quedando grabado, ustedes pueden comprobar si lo que les estoy diciendo es cierto o no. Henry Edskowitz, autor de la teoría de la triple hélice de la innovación. Y salió otro señor que dijo, no, es que no son tres actores, es que son cuatro. Elías Karayanis. Y de resultó que Elías Karayanis dijo, no, pero es que yo creo que son cinco. Y sacó otra teoría que es la quíntuple hélice de la innovación. Y luego resultó por allá una señora que se llama María Guerrero y dijo, no, es que las universidades que producen conocimiento y que lo venden son universidades emprendedoras. Y entonces salió otro por allá que dijo, no, pero es que el académico que produce conocimiento y que lo vende o que crea una empresa, ese académico es un emprendedor académico. Y ese se llama Donald Siegel. Y resultó otro que se llama Mike Wright y que en paz descanse. Esa es la manera en la que usted demuestra, no solamente a un panel doctoral, para en su defensa doctoral que usted leyó, sino que además ese patrón, el saber quién dijo qué y cuándo, eso le permite a usted también evaluar la relevancia de un documento académico que usted esté leyendo. Si usted lee un documento y al principio del documento seminal no cita a ninguno de los autores precisamente seminales, ya el documento es de mala calidad, porque eso da a entender que es que el autor no leyó los autores principales. Así es que se busca un documento. Ahora, yo he sido revisor de muchos journals también, bueno, de muchos pues para mi experiencia, como de 4 o 5 journals apenas, y siempre he visto como cuando los papers que he rechazado, los he rechazado por eso, porque ya desde el principio yo veo que no citan los buenos autores, el debate, cuando describen la tensión en la introducción, yo veo que el debate que ellos usan es más un debate como derivado de sus intereses personales, como que empujan el debate académico de lo que ellos quieren decir, y ese es el problema es, digamos, por ejemplo, Henry Escovitz dijo esto, Elías Carayanes dijo esto, Maribel Guerrero dijo esto, Donald Siegel dijo esto, Jason Rocancio dijo esto, pero nadie ha dicho esto porque este lo dijo incompleto. Yo voy a agregar otra cajita a todo lo que estos locos estaban diciendo. Entonces ya uno dice, ah, ya, por ahí es la cosa. Y esa capacidad de discernir entre qué es una buena tesis, qué es un buen documento, y qué es lo que no es, eso es lo que la inteligencia artificial no nos va a dar. Entonces uno sí puede usarla para escribir cosas, pero el ejercicio de ganar ese conocimiento solo se hace leyendo. Yo soy muy, qué pena con ustedes y yo, a ver, yo sé que yo no les voy a dar este mensaje muchas veces. Hay que sentarse y hacer el ejercicio. Hay que sentarse y leer. Porque entre más uno lea, uno puede juzgar si lo que le está diciendo a uno la inteligencia artificial o no es bueno o no. Y esa es la mejor parte. Entonces, antes, hacer artículos era difícil, resumir literatura daba ventaja, por eso los literature reviews, la revisión de la literatura, todo esto era fantástico. Ahora ya uno lo mete a, ¿cómo es que se llama? A Notebook, creo que se llama así, y ahora eso ya le resume a uno todos los documentos y ya uno saca la revisión de la literatura ahí en 5 minutos. La escritura era una barrera central y ahora ya no. Y ahora ya la información es abundante, ya la inteligencia artificial resume todo, ya digamos como que la ventaja está en ser el perito, en hacer el peritaje a esa información. ¿Y cómo se logra ser el perito? Ganando conocimiento. ¿Y cómo se gana conocimiento? Leyendo y escribiendo. Entonces, digamos, yo tengo un estudiante doctoral en este momento en una universidad en Chile, y entonces él me dice, no, pero es que mi inglés no es bueno. ¿Qué hago yo para escribir un documento académico? Yo le digo, muy fácil, escriba. No, pero es que mi inglés no es bueno. ¿Cómo voy a escribir en inglés si es que yo no sé hablar inglés? Y yo, pero es que yo no le estoy diciendo que escriba en inglés, escriba en español, su lengua nativa. Ya. Y me dijo, pero ¿cómo así? Entonces, que voy a traducir palabra por palabra. Y yo, claro, obviamente, eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces ustedes me dicen, pero venga, Jason, ¿cómo así venga? Nosotros vamos a seguir escribiendo en español, pero leyendo documentos en inglés, y luego cuando el documento en español esté escrito, lo vamos a traducir todo con inteligencia artificial para que nos quede escrito en inglés académico. Yo les digo, sí, esa es, claro. Eso no es lo que vamos a hacer todos nosotros pues, cuando estamos solos en la oficina, eso lo vamos a hacer todos, claro. Si hay una forma más elegante de decir las cosas, pues se dicen. Y para eso ustedes, mira, les voy a contar otra cosa. Para eso, uno también tiene colegas en el exterior, vea, ya lo tienen acá, ya lo tienen. Jason, traduje todo el documento mío, traduje todo mi paper, digamos el día de mañana, a ver, venga, bueno, que citemos el nombre de aquí de alguien, a ver que esté dormido.
No, mentira, no, miremos a ver quién hay por ahí que tenga la cámara apagada. Por ejemplo, Juan Carlos Aldunate. Me dice, Jason, hice lo que me dijiste. Escribí mi documento en español, leí toda la literatura, hice toda la tarea, pero mi inglés sigue siendo malo. Yo no puedo escribir en inglés académico. ¿Qué hago? Yo no puedo usar la inteligencia artificial, para eso está. Pero es que yo no tengo todavía la capacidad de juzgar si la manera en la que lo tradujo está bien o no. Pues para eso vuelvo y les digo, para eso ya tienen ustedes un amigo acá al que ustedes le pueden mandar el documento y no me tienen que poner de coautor. Les digo de una vez, no me tienen que poner de coautor. No lo tienen que hacer. Simplemente me dicen, Jay, dale una leidita a este documento, dime qué opinas. Entonces yo ya te digo, no, mira, aquí no me gusta, aquí faltan autores, esto puede llevar, digamos, un gráfico, cambia aquí, cambia acá, esto es una afirmación, necesita una citación, ta, 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 ta. Muy fácil, ustedes no están solos, lo que pasa es que uno cuando está en Latinoamérica, uno no se atreve a mandar un berraco correo electrónico. ¿Por qué? No sé, pero uno no lo hace. ¿Por qué? No sé. Pero miren, muchas de las oportunidades que yo he tenido en mi vida, por ejemplo, en el año 2000, en el año 2013, sí, en el año 2013, tuve la fortuna de ir al MIT porque envié un correo electrónico a un profesor allá. Le envié un correo electrónico. Luego en el año 2015 estuve en Harvard, que eso sí no lo dije, pero eso no fue a un curso oficial, eso fue a otra cosa. Pero así es que se logran las cosas, enviando mensajitos, tocando la puerta. La puerta ya por defecto está cerrada y que quita que cuando uno toque la puerta la abran. Ese es el tema. Entonces, ya tienen una persona aquí que les puede ayudar en el proceso. Les puede ayudar en el proceso. Yo ya he publicado, ya sé cómo es el maní. E incluso les digo una cosa, habiendo publicado, y aún así es difícil. Ya sabiendo cómo es la cosa, y aún así es difícil. Imagínense pues. Entonces, bueno, eh, imagínense que la inteligencia artificial es como ese andamio que uno usa para subirse allí y para poder hacer los trabajos, ¿cierto? Entonces, no, pues escríbame una introducción basada en el tema de, no sé, en la teoría, digamos, de comportamiento condicionado del emprendimiento. Ah, listo. Y se la hace. Y entonces uno se monta ese andamio y resultó que algunas de las partecitas de ese andamio no tienen tornillos. Y entonces se subió uno a ese andamio y entonces se cayó porque todo el andamio no estaba estable. Y para saber dónde se ponen los tornillos, primero hay que ser arquitecto. Ese es el tema. Por eso el mensaje de hoy es, quería yo abordar este tema, pues porque claro, digamos, es muy fácil hablar de innovación y obviar el tema de inteligencia artificial, ¿cierto? Pero cuando se trata de escritura y de lectura, y yo les digo a ustedes, bueno, muchachos, hay que leer para el miércoles 15 documentos cada uno y tienen que hacer un ensayo, pues primero, obviamente, con el tiempo que ustedes no cuentan, leer 15 documentos de aquí al miércoles es imposible. Primero. Segundo, supongamos que lo lean, pero luego, digamos, que un ensayo acerca de ellos, incluso más imposible. Es difícil, claro. Y no tiene nada que ver con capacidad, tiene que ver con tiempo. Y pues claro, la inteligencia artificial puede llegar a ayudarles. Y yo recibir 15 documentos, o bueno, 27 o cuántos estamos en línea, no sé cuántos, pero bueno, yo recibir, digamos, alrededor de unos 30 documentos todos escritos con inteligencia artificial, imagínense pues. Y entonces yo voy a estar leyendo a un robot. ¿Y eso qué sentido tiene? Cuando la idea es que construyamos aquí tejido de conocimiento todos juntos. Esa es la idea. Eh, Sobre todo en algo tan sensible como la escritura académica. Entonces, los invito a que seamos arquitectos de esos documentos que ustedes van a leer, seamos arquitectos de las ideas, primero. Primero hay que entender cómo se construye, qué significa un andamio, dónde se ponen los tubos, qué tan altos pueden ser los andamios, qué tan chiquiticos, como de manera que uno se pueda montar en ellos. Todo eso hay que saberlo primero, antes de pedirle a ChatGPT o a cualquier herramienta de inteligencia artificial que ustedes estén usando que escriba por nosotros. Ese es el tema. Claro que yo también estoy partiendo desde una presuposición que me dice que es muy posible que si ustedes están haciendo un doctorado ahora, es posible que no tengan publicaciones. Me imagino yo. Espero estar equivocado porque me imagino que como ustedes han estado en el negocio de la academia por tanto tiempo, entonces, bueno, algunos de ustedes, o la mayoría, pues es muy probable que ya hayan participado en coautorías, que ya hayan escrito libros, que ya se grabaron de una tesis, ya se grabaron de una maestría sin inteligencia artificial, ya presentaron su tesis de pregrado y de maestría sin inteligencia artificial, ya saben cómo es el maní. Entonces es muy chévere también esa parte. Pero el problema, como les digo, es cuando los documentos vienen en inglés. Ese es el problema. Y ahí ya, digamos, es muy tentador usar también por temas de tiempo, usar la inteligencia artificial. También es otro tema. Entonces, la inteligencia artificial realmente es un copiloto muy útil, claro, pero no puede ser el diseño sustituto del investigador. No lo puede ser. Miren, por ejemplo, esta presentación. Yo hice el esquema de lo que yo les quería decir a ustedes. Hice el documento en Word y luego le pedía precisamente a ChatGPT, hágame la presentación. Y esas caritas que ustedes ven ahí de colores en la diapositiva, todo eso lo hizo la inteligencia artificial. Yo ya no estoy, digamos, ni ustedes tampoco están en el momento de ponerse a gastar tiempo valioso en hacer una presentación en PowerPoint, eso ya lo pueden tercerizar. Pero la lectura y la escritura para sus documentos académicos, eso no se puede hacer así. Entonces, tres reglas mínimas para usar la inteligencia artificial ahora en esta investigación, o al menos en este curso, es transparencia. Declarar cuándo la usaron y para qué la usaron en el proceso de escritura o análisis. Es muy importante, siempre les voy a pedir eso. Yo creo que es mejor que ustedes me lo digan, a que digamos Turnitin me lo saque, o que me lo saque GPT-0 y me diga que ustedes hicieron parte del documento con cierta inteligencia artificial. Esa parte pues me dolería mucho. La verificación, digamos, no aceptar referencias, datos, citas o interpretaciones sin haberlas comprobado manualmente. Y eso es muy fácil, es copiar y pegar. Copiar de lo que dice ChatGPT, lo pegan en el navegador y ahí los debe llevar al artículo directamente que tal vez les va a sugerir. Y la responsabilidad es la autoría
la integridad y la originalidad siguen siendo responsabilidad de nosotros. Entonces, la inteligencia artificial contrasta lectura, pero no la reemplaza. O sea, no la reemplaza. Entonces, eso es importante. Ahora, una cosa es uno estar cogido del tiempo, cogido de la tarde, y que le digan a uno, tiene que enviar un documento de aquí al, no sé, en 2 meses tiene que hacer una revisión bibliográfica de 1000 artículos. Ah, ya es diferente. Ahí ya hay que procesar una cantidad de información. Pero ahora en el punto en el que ustedes se encuentran, que es la ideación de lo que van a trabajar ustedes en su tesis de doctorado, hay que leer mucho, mucho. Hay que leer mucho y no le preguntan a ChatGPT cuál podría ser una buena idea de una tesis doctoral que llene algún vacío de conocimiento. Eso no lo hagan, porque también el ChatGPT y Gemini y Claude, ellos no tienen acceso a bases de datos académicas porque eso está protegido por un paywall y a veces hay que pagar 33 euros para poder descargar un documento académico de eso. Entonces, lo que les dice a ellos es basado en probabilidad. Lo que estos modelos de inteligencia artificial les cuenta es basado en un algoritmo que le dice, probablemente esto sea una buena idea, pero no se la está afirmando. Y digamos, cuando les dice, hay un vacío, hay alguien en, no sé, hay alguien en Finlandia hablando sobre innovación en viñedos en Santa Cruz, supongamos, pues, y resulta que entonces la inteligencia artificial solamente está basándose en un abstract y en un título, no en un documento académico completo, porque no puede acceder a las conclusiones del documento académico, porque está protegido por una barrera de paywall. ¿Saben qué es el paywall? Cuando uno tiene que pagar para poder ver el pay-per-view, es eso, esa barrera que digamos que a veces cuando uno no se mete a través del navegador de la universidad no lo deja a uno descargar el documento. Y ChatGPT no tiene acceso a eso, pilas. Entonces por eso preguntarle cuál es una buena idea de un vacío de conocimiento para sorprender a Jason, eso es una mala idea, no lo hagan. Tienen que ustedes decir, vea Jason, yo encontré un vacío de conocimiento en tal documento y ahí le mando el documento. O vea Jason, no puedo entrar al documento, ¿será que me lo puede descargar? Yo se lo descargo, no pasa nada. Pero yo creo que con Diana ustedes debieron haber visto cómo descargar, ingresar a bases de datos y descargar documentos. Creo que eso ya lo vieron. Y seguramente en el ejercicio académico usted ya lo tiene muy claro, entonces eso no es problema. Bueno, entonces, 3 niveles de lectura científica, que de los que digamos yo quiero como empaparnos un poquito, y es el primero es la lectura descriptiva. Cuando ustedes tengan un documento académico en sus manos, eh, es sentarse y pensar, ok, ¿de qué trata este documento? A ver qué es lo que me quieren decir aquí. Y a veces hay unos muy mal escritos, o sea, no todo lo que está publicado es bueno, que esa es la otra cosa. Por eso hay niveles de journals. Entonces, digamos, si uno se va a un journal de Academy of Management, que es lo más alto que hay, entonces allá, digamos, la narrativa que ellos usan, la manera que ellos usan de escribir, es como si fuera un poema, es una cosa fantástica. Uno empieza a leer y desde que empieza a leer ya uno está, ¿cómo se dice? Ya uno está, yo quiero saber qué sigue, y qué sigue, y qué sigue, y yo quiero saber el final de esto, porque es muy fácil de leer. Y entre más fácil, entonces más lecturas tiene, más descargas tiene, y luego más citaciones tiene, y luego con las citaciones llega el impacto, al menos el impacto académico. Entonces la lectura descriptiva es de qué trata el artículo, cuál es el producto típico, digamos, es un resumen de contenido. ¿De qué trata? Y eso la inteligencia artificial lo hace bien. Ya luego digamos, hay otro nivel, la lectura analítica, y es cómo está construido el argumento. Entonces, ¿será que mira parte de un problema y luego se va a un vacío de conocimiento y luego por la teoría, método, resultados, contribución o cómo es la cosa? ¿Cuál es la arquitectura de un documento académico? Ahora, cuando yo les preguntaba a ustedes hace un momento si ustedes ya habían visto el tema de cuál era la arquitectura de un documento académico, no me refería yo a las secciones, pilas, no me refería yo a las secciones. Porque obviamente las secciones es muy fácil, uno tiene, digamos, la introducción, el título, abstract, introducción, marco teórico, o bueno, a mí me gusta más usar fundamento teórico, dependiendo del paper, dependiendo del documento. Pero eso lo vamos a ver luego. Fundamento teórico, luego sigue entonces resultados, bueno, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Eso es lo que nosotros entendemos por arquitectura de un documento académico, pero resulta que la introducción, por ejemplo, también tiene una arquitectura, solo la introducción, solo la introducción. Entonces hay una parte, por ejemplo, no sé si ustedes sabían esto, pero normalmente la introducción tiene 4, miren pues esto, pónganle cuidado pues a esto, si no le ha puesto cuidado a nada, pónganle cuidado a esto. La introducción normalmente tiene, esto lo vamos a ver después de todas maneras, pero igual se lo voy a decir de una vez. La introducción tiene consta de 4 párrafos, en Arial 12 a 2 líneas de espacio. Pillen pues, introducción, 4 párrafos, Arial 12 a 2 líneas de espacio. Listo. Times New Roman, perfecto. Donde en el primer párrafo usted aborda la idea general, en el segundo párrafo aborda una idea más específica, en el tercer párrafo, en las 3 primeras líneas, debe decir cuál es el vacío de conocimiento. Luego, en las siguientes líneas de ese tercer párrafo, que es como la cuarta y quinta línea, ahí debe decir usted cuál es su argumento. Y luego en la sexta y séptima línea dice usted cómo lo va a llenar, cómo va a llenar el vacío de conocimiento. Y luego en la séptima, octava y novena, usted dice qué métodos va a usar para cumplir con la promesa de llenar ese vacío de conocimiento. Y luego en el cuarto párrafo usted dice cómo está estructurado el documento. A eso me refería yo con la arquitectura de un documento académico. Imagínense que todo tiene una subarquitectura. O sea, hay una columna vertebral, que serían, digamos, esas secciones que ustedes ya saben, pero hay una que son los nervios, digámoslo así. Y esos nervios y esos músculos y esas cosas son otros elementos, digamos, que se conocen como la circularidad de un documento, y es que, digamos, cuando uno comienza o abre una introducción, uno la tiene que cerrar de una manera particular para que quede cerrado. Entonces eso se llama circularidad de un documento académico. Y digamos luego, entonces, ese vacío de conocimiento que uno puso en el párrafo número 3 segunda línea de la introducción, debe uno abordarla por allá en la segunda línea de la conclusión. Imagínense. Y eso es algo que a uno no le dicen, de esa circularidad.
Y entonces cuando uno empieza como a abordar todo eso de manera visual y uno dice, ay, es que esto aquí está conectado y tengo que decir las mismas palabras y aquí respondo la pregunta de investigación y aquí, de aquí paso allá, ay, y todas las llaves quedaron cerradas. Eso es fantástico. Cuando ustedes hacen el ejercicio de escritura por ustedes mismos, llegar a ese punto es fantástico, es fascinante, es de hecho muy emocionante. Entonces por eso les digo, depende también de cómo está construido el argumento. Dependiendo del journal, miren pues que está la otra parte, mejor dicho, es más complicado esto que, imagínense esto, dependiendo del journal, hay diferentes circularidades en un documento que uno tiene que abordar. Entonces, si es un journal por allá en el cielo de la Academy of Management, de la Academia de Administración a nivel global, que es allá donde se publica todo el top de innovación, de emprendimiento, de creatividad, todo lo que tiene que ver con las ciencias administrativas y sociales, todo lo mejor se publica allá, en la Academy of Management Journals. Y les cuento, la manera de construir una introducción para un journal de Academy of Management es completamente distinta. Entonces también para eso hay niveles, todo eso lo vamos a ver, no se preocupen. Les estoy contando aquí como una serie de reflexiones para que ustedes bajen del pedestal lo que significa una tesis de doctorado y la aterricemos un poquito y entonces a eso le pongamos paticas y para que eso empiece a caminar. Es muy sencillo, digamos, dejar de complicarse la vida, empezar a leer por lo que uno tiene que comenzar a leer dependiendo de los intereses. Eso también es algo que me parece que es importante. Entonces ahora, el nivel 3 es la lectura doctoral. Entonces, la pregunta central sería para ustedes, ¿qué conversación académica intentan ustedes cambiar? Por eso les contaba a ustedes, ¿cuál es esa contribución a la literatura? ¿Cómo se planea extender cierta literatura? Entonces, por ejemplo, Ricardo quiere trabajar bueno, Ricardo sí quiere trabajar, por ejemplo, ¿Ricardo Díaz o hay otro Ricardo? Ricardo Rivera. Sí, hola Jason, buenas tardes aquí, buenas noches por allá. Con un gusto, igualmente, Un volver a placer. verte. Yo lo que estoy pensando inicialmente, de manera muy inicial, ¿no? Creo que todos estamos en la misma situación, recién queriendo encontrar un tema, un título, ¿no? Después de haber hecho una lectura y obviamente también siguiendo la recomendación tuya, ¿no? Que sea algo que nos guste, en lo cual también estemos trabajando. Eh, en realidad yo quiero abordar el tema de las habilidades blandas, ¿no? Cómo influyen las habilidades blandas en el tema del emprendimiento, ¿no? La influencia de las habilidades blandas en el desarrollo del emprendimiento, pero esto orientado en poblaciones vulnerables, ¿no? El área rural inicialmente, ¿no? Que es donde estamos trabajando con esto del proyecto BLIR. Eh, Tal vez por la experiencia, ¿no? Del trabajo que estamos haciendo, decidí tal vez enfocarme en eso. Bueno, todavía, como te decía, no está del todo cerrado ni tampoco es algo que está afinado como título, ¿no? Ok, entonces digamos, vamos a hacer una especie como ¿cómo le llamaríamos eso? Hagámosle es una especie como de análisis premortem. Hagámosle un análisis premortem. Y entonces, ¿cómo sería eso? Estamos hablando y digo premortem porque normalmente esa primera idea muere. La primera idea es cuando uno ha leído lo suficiente que le permita a uno juzgar si la idea es buena o no. Y normalmente uno sigue leyendo. Miren pues cómo se dice el trastorno de un estudiante de primer y segundo año de doctorado. Y es que todo lo que lee es fantástico. Entonces uno lee un documento académico y uno, uy, ese documento tan bacano. Yo quiero que mi investigación trate sobre ese tema. Y uno lee otro y no, es que leí un documento sobre, no sé, sí, instituciones resilientes. No, me encantó, voy a trabajar en ese tema. Y todo lo que uno lee le parece bueno. Entonces yo digo, análisis premortem, antes de que la idea muera, Ricardo, yo lo que haría sería lo siguiente. Entonces, digamos, ¿qué conversación académica intentamos cambiar? Entonces, Ricardo quiere cambiar el desarrollo de habilidades en los emprendedores o quiere cambiar el dominio solamente de las habilidades como tal, de las habilidades blandas, porque eso es otro dominio completamente distinto. Entonces, las habilidades blandas es una cosa, los emprendedores son otra, las habilidades blandas en el contexto del emprendimiento es otra, el contexto del emprendimiento en una población vulnerable es otra, las habilidades blandas en una población vulnerable es otra y las tres son otra. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué conversación académica quiero yo cambiar? ¿Cuál es? ¿La del tema psicológico con el tema de las habilidades blandas? ¿La del tema de los emprendedores y cómo con habilidades blandas pueden incrementar y escalar su negocio? Eso es otro tema. Sí me hago entender. Entonces, digamos, cuando uno empieza como a hacerle como esa segmentación al tema, de repente como que se va haciendo un poco más claro y a la vez más complejo. Eso suena muy contradictorio, pero es real. Más claro porque uno dice, de pronto ese no es el tema que yo quiero trabajar, no quiero tener nada que ver con psicología. No es por ahí, porque yo no psicólogo no soy. Ah, ok, listo. Pero ¿qué tal emprendedores, ganar competencias blandas para que escalen sus negocios? No, pero es que no es escalamiento porque es que son poblaciones vulnerables. Ah, ok, listo. Entonces, ¿cuál es? Entonces ya después de haber hecho como esa ingeniería reversa, por así decirlo, entonces es donde las ideas ya como que empiezan a flaquear. Esto solamente es un ejemplo, no estoy diciendo que la idea sea mala, solamente era un ejemplo para entender más o menos qué conversación académica intento yo cambiar. ¿Y por qué me gusta el tema de las habilidades blandas? Porque me gusta o porque yo sé que hay un vacío de conocimiento. Porque ya leí, digamos, 50 documentos académicos y eso me permite a mí juzgar la literatura científica relevante en ese tema particular, que me permite ya entender cuáles son los gaps, cuáles son los vacíos de conocimiento, cuál es el tema. Entonces, es lo mismo, caemos en lo mismo, pero cuidémonos de no caer en lo mismo. Y es cuando la pregunta sea en qué tema estás trabajando y por qué, la respuesta no debe ser, bueno, claro que es que también hay emprendimientos, hay investigaciones que necesariamente tienen que llevarse a cabo porque si son en el marco de un proyecto como tal, pero hay otras cuando uno tiene un poco más de libertad y uno puede realmente indagar exactamente qué literatura es la que uno planea extender. Entonces, la lectura doctoral es aquella que evalúa aportes, límites y oportunidades para investigar. Eh, Obviamente tema, miren pues, tema y vacío de conocimiento, gap, no son lo mismo.
Entonces, un tema no es, no es que yo voy a trabajar, voy a poner el ejemplo de nuevo, Ricardo, qué pena, pero voy a usarlo como ejemplo solamente es un ejemplo. Entonces, digamos, no voy a trabajar sobre el tema de habilidades blandas. Sí, pero ¿cuál es el gap? ¿Cuál es el vacío de conocimiento? ¿Qué es lo que no sabemos todavía? Porque yo conozco literatura que ya ha trabajado competencias, habilidades blandas en comunidades vulnerables. Eso yo ya lo conozco. La pregunta es, ¿qué va a hacer Ricardo para extender ese conocimiento? ¿Cuál es la contribución? Entonces, ¿qué nuevo entendimiento ofrece? No sé, si son, digamos, cuatro competencias claves en temas de habilidades blandas para las personas que están en poblaciones vulnerables, en temas de emprendimiento, pues entonces, será que Ricardo va a adicionar otras tres competencias, otros tres mecanismos clave? ¿Va a explicar algo o va a encontrar otra cosa? ¿O será que porque es en el contexto de Bolivia? ¿Será que en Bolivia se mueven las habilidades blandas de otra manera? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la contribución? Y obviamente todo esto es predictivo, todo esto es un tema de presuposiciones, de suposiciones. ¿Por qué? Porque hasta que uno no lleve a cabo la investigación, uno realmente no sabe cuál es la contribución. Uno solamente lo sabe después de que levantó los datos. Ese es el tema. Entonces, bueno, pero eso hablamos después. Entonces, esto, digamos, es una metodología que a mí me gusta y es, me gustaría como que usáramos como este tipo como de preguntas, guía, cada vez que vamos a leer. Entonces, digamos, hay un elemento y es el fenómeno, ¿cierto? Y la pregunta crítica frente a un fenómeno sería, ¿qué realidad concreta estudia cualquier artículo que ustedes vayan a leer? O sea, ¿qué realidad concreta? De hecho, un ejercicio, me imagino que todos ustedes tienen que escribir un capítulo de revisión bibliográfica de la literatura. Me imagino que sí es o no. Claro que sí. Tienen que revisar la literatura, tienen que tener un capítulo de revisión bibliográfica, me imagino. Y entonces cuando tengan ese capítulo, entonces me parece que es importante que ustedes hagan un documento, por ejemplo, en Excel, y en cada columna tengan ustedes estas preguntas. Esto es muy fácil, esto es muy, muy bacano. Cuando ustedes hacen ese ejercicio, ustedes dicen, por ejemplo, Emma dice, yo me voy a poner muy, muy, muy juiciosa, profe, y voy a leer 50 documentos académicos de aquí hasta que se acabe el año, por ejemplo. Y entonces abren un documento en Excel que diga revisión bibliográfica de la literatura. Entonces usan los métodos que Diana les enseñó, que me imagino ella les enseñó a filtrar desde el documento que es más relevante hasta el que es menos relevante. Porque, digamos, uno no puede descargar todo lo que encuentra, porque es que todo lo que uno encuentra en bases de datos no todo sirve, y que eso también es otra cosa. Si ustedes, digamos, ponen tres palabras, por ejemplo, en el caso de Ricardo, si Ricardo se mete a Web of Science o a, ¿cómo se llama la otra? A Scopus, y entonces en Scopus Ricardo pone habilidades blandas, emprendedores, eh, países en vía de desarrollo, comunidades vulnerables. Y entonces eso le van a aparecer 3.000 documentos. Y entonces usted dice, bueno, entonces, ¿cómo filtro? ¿Cuál es el problema? Entonces, bueno, es que no voy a leer toda la literatura, le damos la más relevante, le damos, digamos, no sé, desde el año 1990 hasta el año 2022, por ejemplo. O le damos, digamos, desde el año 2000 hasta el año 2024, 2025, 2026, listo, no importa. Y entonces ahí ya la búsqueda se va a reducir sustancialmente, podría pasar de 3.000, o sea, a 700 artículos, pero 700 todavía es mucho. Entonces, ¿qué más uso yo para filtrar? Entonces ya uno usa el criterio de los journals de calidad, porque es que no todo lo que está publicado es bueno. Entonces, para los journals de calidad también hay otras métricas que uno usa y uno dice, todos los journals que tengan un factor de impacto por encima de 10. Entonces, ya ahí la búsqueda pasó, digamos, a tener 20 documentos. Y uno dice, no, tan poquitos no, necesito más. Entonces uno dice, todos los journals, uno le pone el filtro, todos los journals que, digamos, pues, estén por encima de 7 de factor de impacto. Ah, bueno, listo. Entonces ahí ya aparecieron 247 papers. Entonces Juan Carlos dice, no, ¿saben qué? Yo abrí un documento en Excel y me descargué esos 240 documentos. Y entonces lo que hice fue poner en cada una de las columnas estas preguntitas que yo les estoy poniendo acá en esta diapositiva. Y esa es la mejor manera de hacer una revisión sistemática de la literatura. Esa es la mejor manera, porque una cosa, les digo, una cosa diferente es cuando uno se sienta y hace un análisis bibliométrico. Esa es como la cuantificación de la literatura. Eso es diferente. Pero cuando uno escribe, uno dice, voy a leer concienzudamente, de manera disciplinada y juiciosa y ¿cómo es que se dice? Y exhaustiva, toda la literatura relevante en el tema de mi investigación, y son 246 artículos o 240, tener al final del mes, digamos, tener un documento en Excel con todas las filas llenas de lo que dice el documento, de cuál es la realidad, cuál es la atención, qué dice el autor, qué conceptos utiliza para explicar el fenómeno, cómo produce evidencia, qué es lo que encuentra, qué no logra resolver, qué falta, qué puedo investigar yo a partir de este artículo. Esa es la mejor manera, un documentico en Excel. Ya, con eso tiene usted. Y responde a estas preguntitas. Ya mejor dicho, vea, con esta tablita, ya para qué van a hacer ustedes este curso conmigo, ya no lo necesitan, ya con esto ya quedamos arreglados. Pero parece que se me fue el tiempo, supuestamente les iba a hablar a ustedes de una hora, pero esto no lo vamos a hacer. A ver, entonces, básicamente, ¿qué hace una buena lectura doctoral? No basta con decir el artículo trata sobre innovación, no basta con decir eso, a ver si yo puedo usar aquí las herramientas audiovisuales, no basta con decir el documento trata sobre innovación, esto no, ese tema no es, eso es tema, no problema. ¿Qué pregunta de corrección? Digamos, ¿qué tensión? ¿Cuál es el rompecabezas? ¿Cuál es esa dificultad que el documento pretende resolver? No basta con decir eso, toca hacer esa pregunta, ¿qué tensión? ¿Cuál es la tensión que el documento pretende resolver? Mira, doy, por ejemplo, un ejemplo. En mi caso particular, yo noté que la mayoría de las universidades lo que se encargan es de promover la creación de empresas de base tecnológica y estaban dejando de lado las empresas sociales. Entonces yo dije, venga, pero ¿cómo así? Ahí hay una tensión en la literatura y en la realidad.
que esa también es otra cosa. Son dos cosas distintas. Entonces, una es la atención en la literatura. Por ejemplo, no sé, alguien dice, no, es que el método socrático carece, digamos, no sé, ¿cómo es que se dice eso? Se me van las palabras en español. Eh, el método socrático, digamos, carece de cobertura porque, digamos, debido al método socrático no abarca, digamos, otros aspectos, digamos, de formular preguntas, de formular respuestas, no abarca otros elementos que tal vez con, no sé, con un método de pensamiento un poco menos filosófico, tal vez sí se puede alcanzar, suponiendo pues que ese sea el caso. Eso es una tensión en la literatura, por decir algo, pero hay una tensión que puede ocurrir al mismo tiempo en la literatura y en la realidad, que son, digamos, a las que ustedes, me imagino que son las que ustedes van a abordar en sus tesis de doctorado. Entonces, digamos, no sé, he visto que emprendedores de comunidades vulnerables, no sé, en Tarija, ellos necesitan desarrollar habilidades blandas. Quiero saber qué pasa si yo las desarrollo, si yo les ayudo, cuál es el efecto de eso en el emprendimiento. ¡Wow! Entonces uno dice, si eso pasa en la praxis, si eso pasa en la práctica, fantástico, porque significa que vamos a tener personas de hecho saliendo de la pobreza. ¡Wow! Miren lo importante que es la conexión entre ambas cosas. Entonces ya de repente pues uno puede decir, bueno, se puede ser un indicador para medir el impacto, para medir el impacto, esa puede ser una respuesta ahí para Ricardo, pero puede ser uno de los muchos que pueden existir. Entonces una buena lectura dice, eh, este artículo transforma la discusión porque muestra que, digamos, ese normalmente es como el inicio de una lectura doctoral. Esto se ve todavía como muy, ¿cómo decirlo? A veces se ve como muy en abstracto, Pues pero bien. esto lo vamos a ver cuando ya empecemos a ver exactamente qué es, por ejemplo, en los temas de las revisiones bibliográficas hay diferentes tipos de revisiones bibliográficas. Entonces está el que les enseñó Diana, que es la revisión de análisis bibliométrico, perfecto. Hay otra que es análisis, se llama análisis sistemático de la literatura, que es cuando usted usa estas preguntitas. Y hay otra que se llama análisis exhaustivo de la literatura. Y ustedes dicen, ¿y ese cuál es? Eso lo vamos a ver también. Hay otro que se llama literatura, revisión bibliográfica de la literatura integrativa, se llama así, integrativa. Y ese a mí me encanta. Estoy, de hecho, escribiendo un documento usando esa metodología y me parece fantástico. Pero luego, bueno, luego lo vemos. Entonces, esto está muy relacionado con lo que yo les había puesto a ustedes ahorita con Ruth, que era básicamente pues como saber un poquito cuál era la idea de ustedes. Yo no sabía que estaban como en esta etapa tan inicial. Por eso yo ya había como planteado tal vez aquí en esta actividad que ustedes tuvieran un artículo ya listo, pero más bien hagámoslo al revés. Entonces, como ya les había planteado, hagamos una cosa. Yo voy a ver ese documento que Ruth va a preparar, ese archivo en Excel con esas dos columnas, y yo le voy a agregar una tercera donde les voy a recomendar a ustedes un documento académico de acuerdo a ese tema de investigación de ustedes. Entonces, digamos, la tarea de ustedes es en ese documento que Ruth les va a enviar, en ese archivo compartido, la tarea de ustedes es que justo frente al nombre de ustedes, en la columna número 2 ustedes pongan documenten las palabras clave de su tema de interés. O pueden poner una frasecita. No me vayan a poner ahí un abstract completo. No, una frase. Yo voy a trabajar en temas de desarrollo de competencias blandas en emprendedores de comunidades vulnerables. Listo. Ya con eso, ya sé qué journal le recomiendo y ya sé qué documento le voy a recomendar para que lea. Y no se preocupen por la próxima clase, que la próxima clase ya les voy a poner un poquito más, ya estoy más informado yo de qué tipo de audiencia tengo. Y eso me va a permitir a mí también diseñar un poco más y mejor la siguiente clase. Un poquito más adaptada a la, ¿cómo se dice?, al desarrollo de las ideas de investigación que ustedes tienen a la fecha. Entonces, no se preocupen, la inteligencia artificial la van a poder usar ustedes toda vez que ustedes lean. No se preocupen. Vamos a leer, vamos a hacer el ejercicio de lectura y sobre todo aquí yo les voy a mostrar a ustedes la arquitectura y la circularidad de los documentos. También porque muchas veces cuando uno tiene un documento académico uno no tiene que leerlo todo, sino que uno para saber de qué trata uno va a ciertas partes. Entonces, digamos, ¿yo qué hago? Como yo les contaba a ustedes en algún momento, yo me voy al tercer párrafo, a la segunda línea y ahí normalmente veo la pregunta de investigación y luego me voy a las conclusiones, segunda línea del primer párrafo, cuando es una conclusión de varios párrafos, y entonces ahí veo la respuesta a la pregunta de investigación. Siempre es así, en la mayoría de los journals. Entonces eso ayuda mucho, porque entonces eso le ayuda a uno a entender que hay como una apertura y un cierre, apertura y cierre en cada subsección del documento académico. Entonces, tengo una cosa más para decirles y me parece muy importante. Muchas gracias por haberme escuchado. Siempre nos comemos aquí una hora y media. Se suponía iba a ser una hora, solamente una hora nomás, pero bueno, me emocioné. Porque les cuento también a ustedes lo de, porque, a ver, vamos a poner otras cartas sobre la mesa. A ver, voy a dejar de descartar, voy a dejar de compartir. Antes de terminar esta primera sesión, no hay tareas, la única tarea es llenar la idea, el interés de investigación de ustedes en el documento que Ruth va a preparar y se los va a enviar. Gracias, Ruth, de antemano. Eh, pero también quiero contarles una cosa. Las clases, obviamente, como yo estoy aquí en Bélgica, aquí ya son las 12:30 de la madrugada, ya me voy a ir a acostar a dormir. Entonces, normalmente las clases van a tener una duración de una hora con ustedes, en las que vamos a estar todos juntos aquí viéndonos las caras en el computador. Desafortunadamente, digamos, yo no lo voy a, como es una hora solamente, no voy a estar yo haciéndolo muy interactivo, porque pues eso se va rápidamente el tiempo, sino que en ese sentido sí va a ser un poco de, yo les doy a ustedes material, pum, 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 y obviamente pues en algún momento pues les pediré su intervención, etcétera, etcétera. Pero como eso es un tema en el que todo el mundo está trabajando diferentes documentos, diferentes temas, o va a trabajar diferentes ideas de investigación, pues yo lo que había propuesto es
más adelante yo me puedo reunir con ustedes en un uno a uno para poder recomendarles a ustedes exactamente cuáles son los documentos, o incluso, si ustedes no tienen tiempo, lo hacemos por email, ustedes me dicen, profe, mira, yo le tengo tal idea, de pronto el paper la idea que yo tenía cuando nos diste el curso, no funcionó para mí porque, no sé, porque no tenía cómo recolectar datos, etcétera, etcétera, bla, 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 y ahora estoy trabajando en esta, ¿tú qué opinas? Recomiéndame un documento, recomiéndame un journal, etcétera, etcétera. Entonces, como que estas 2 horas completas que no les voy a dar y que en lugar les voy a dar una, será también como un compromiso de mediano a largo plazo para que ustedes estén en contacto conmigo, me envían preguntas, yo les las respondo, cuadramos una reunión de 40 minutos, de 1 hora, hablamos, hacemos una lluvia de ideas para que ustedes salgan de ese abismo tan fuerte que es no tener una idea de una tesis doctoral. Eso es un abismo, el berraco. Se siente uno en la mitad de 2 montañas gigantes y sin saber cómo salir de ahí. Y pues como yo ya estuve ahí, pues yo quiero pasarles a ustedes todas las herramientas que yo tuve y las que ya tengo, de hecho, para que puedan salir de ahí de una manera que sea categórica, que les permita a ustedes que uno de esos documentos, que al menos uno de los capítulos de su tesis de doctorado, quede publicada en un buen journal, ¿por qué no? Que esa también es la otra, que es que ahora con la inteligencia artificial ya la barrera del idioma no debe existir, al menos para escribir, toda vez que usted haya escrito en español primero. Entonces a mí me tendrían que mandar usted la idea en español, por ejemplo, y yo feliz la veo, y yo la leo y le doy feedback a esa idea, y le doy palo, le doy garrote, pero chévere darle garrote digamos, desde la jaula. Digamos, hay una actividad que ya a mí me gusta hacer con mis colegas y le llamamos la jaula interna de leones. Entonces todos nos damos juguete, nos damos garrote. Y entonces, claro, cuando el documento sale, a veces lo aceptan porque ya le dimos tanto garrote que ya no hay cómo darle más garrote al pobre documento. Entonces a veces eso funciona mucho. Y obviamente pues es como un garrote amigable donde uno siempre se tiene que poner, uno tiene que hacer, uno en la academia tiene que ser así, para que ustedes sepan. Digamos, por ejemplo, Marco Antonio encontró la idea, mejor dicho, la idea que es la idea del siglo XXI, hijo de madre. Y llegó Jason y le dijo, Marco, esa idea no, es que eso ya hay mucha literatura, eso no tiene nada. Y resultó que Marco se puso bravo conmigo. Y me dijo, no, Jason, hermano, es que esto no lo convences nadie. No, este Jason sí, no, este es más duro de roer, este Jason. Y resulta que en la academia lo único que recibe uno todo el tiempo es crítica, todo el tiempo es crítica, todo el tiempo es, no, este tipo, ese vacío de conocimiento pudo ser mejor, yo no sé cómo hizo usted para publicar ese documento académico, todo el tiempo es crítica, y si uno se las toma personales, ahí ya va perdiendo, porque es que están criticando al documento de uno, no le están diciendo a uno, vea ese Jason dice que calvo sin pelo, y eso se quita las gafas y eso queda como visco, no lo están criticando a uno, están criticando el documento académico, que siempre puede ser mejor, claramente, y uno como gerente del documento, uno decide qué feedback, qué retroalimentación escucha y cuál incorpora en el documento y cuál no. Es uno el que gerencia su propio documento. Entonces, uno tiene que ir a la revisión. Ustedes se van a sentar conmigo de manera individual en el futuro, cuando ustedes programen esas reuniones conmigo, porque ustedes son los que las tienen que programar. Ustedes dicen, por ejemplo, Ricardo me dice, Jason, me gustó lo que me dijiste o no me gustó, dime cómo puedo mejorar la idea, o dime, dame literatura, ta, 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 ya terminamos el curso, pero dime cómo podemos avanzar en el tema, hagamos una lluvia de ideas, recomiéndame una, recomiéndame más papers, de pronto el curso fue muy corto, pero necesito más carne, yo les doy más carne, yo les puedo dar más carne, pero programemos eso con tiempo. Ahora, ustedes pueden ver, a mí me encanta hablar. Entonces, si se van a sentar conmigo en un uno a uno, ustedes tienen que hacer un ejercicio. Ustedes compran una botella de aceite de ese de oliva extra virgen y se lo echan así en el cuerpo, en todo el cuerpo, antes de que se meta conmigo en una videollamada, para que todo lo que yo les diga les resbale. Así tiene que ser, para que ustedes se concentren en el documento. Entonces yo les digo, no, hermano, eso no es un vacío de conocimiento. No, es que eso escrito, eso no se entiende nada. Mejor dele eso a la inteligencia artificial, no, mentira, no. Pero sí me entienden, entonces, con tranquilidad, construimos una comunidad aquí que nos apoyemos, yo los apoyo, reitero, no acepto invitaciones a coautorías para que ustedes se sientan en toda la libertad de poder preguntar todo lo que ustedes necesiten a la hora que sea. Si yo no puedo, al menos un correo electrónico le respondo o cuadramos una reunión así sea un sábado, no pasa nada, no se preocupen por eso. Pero si esta parte queda bien hecha, no van a sufrir ustedes mucho en el futuro. De hecho, me gustaría que de pronto en la siguiente sesión me contara uno de ustedes, pero no ahora, sino en la siguiente sesión me contaran exactamente cuáles son los requisitos para uno graduarse allí de doctorado. ¿Qué les piden a ustedes? ¿Solamente tesis? ¿Ya? ¿O les piden documentos publicados? Un artículo publicado, Jason, en Scopus. Un artículo publicado. Sí, Listo. Entonces, la tarea está ahí. Ya eso no se preocupen ustedes por ganarse el premio Nobel con la tesis. Hay que publicar. Y tampoco hay que publicar cualquier cosa, no, pero vamos a meterle la ficha al tema, vamos a sacar esto adelante, como decimos en Colombia, y ya saben pues que cuentan conmigo. Entonces, a mí me gustaría también que Ruth, me gustaría, ¿sabes qué sería bueno? Que de pronto si eres tan amable, crearas un grupo en WhatsApp separado, en el que yo pueda conversar con ustedes también. Porque es que en el que yo estoy ahora, yo no puedo enviar mensajes. Hola, Ruth. Sí, claro que sí, doctor. Eso sería fantástico, sería fantástico para yo también poder compartir con ellos mensajes, les comparto artículos allí, lecturas, cosas, que la comunidad quede montada. Entonces, cualquier cosa, ya, ¿cuándo puede? Entonces yo les digo, muchachos, pilas, estoy libre el sábado a las 11. Entonces, listo, ya, nos conectamos. Y ya, que sea más fácil, que fluya rapidito el tema. 20, 25 minuticos, una hora, pum, 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 salió. Entonces, listo, muchachos. Entonces, muchas gracias por su ayuda, por su paciencia. Y nada, listo. Entonces, hay que dar pues como esa pequeña asignacióncita ahí. Piensen bien, porque
con base en eso, con base en la idea que ustedes pongan en el documento, en ese Excel que les va a mandar o que les va a compartir Ruth, con base en ese tema que ustedes elijan allí, es con base en eso con lo que les va a tocar. Entonces, esa es la lectura que ustedes van a hacer. El tema tiene que ser muy bien seleccionado para que no les dé pereza después.